La primavera siempre llegaba de repente a Silver Creek, como si alguien hubiera pulsado un interruptor y de la noche a la mañana las grises ventiscas se hubieran convertido en arroyos de barro que corrían por el agrietado asfalto de la calle principal. Lauren Clark se ajustó el cuello de su gabardina beige e hizo una mueca al notar el barro fresco en sus zapatos impecablemente lustrados. Faltaban 2 manzanas para llegar a Silver Creek Construction, donde trabajaba como jefa de contabilidad. El destartalado Toyota de la señora Abbott, el mismo que Ron había arreglado la semana pasada, pasó a toda velocidad. La anciana saludó con la mano y Lauren estiró los labios en una sonrisa. Aquí, en un pueblo de unos 15,000 habitantes, todo el mundo se conocía, si no de nombre, al menos de vista. El servicio de coches de su marido, Clark Motors, era el único de la zona, a excepción de la gasolinera de Jim Tucker a la salida de la ciudad, donde Pete, el borracho local, solo sabía cambiar el aceite. Ron había construido su negocio desde 20 años atrás, cuando se mudaron por primera vez a Silver Creek. Lauren recordaba a su marido trasteando con coches viejos en el garaje mientras ella llevaba la contabilidad en la mesa de la cocina y acunaba a la pequeña Cassie. Ahora tenía un amplio local en una zona industrial, 5 mecánicos en plantilla y fama de ser el taller de reparación de coches más fiable en un radio de 80 kilómetros. Las puertas de cristal del edificio de oficinas se abrieron acogedoramente. Lauren saludó con la cabeza al guardia y subió al primer piso. En su despacho la esperaba una pila de papeles. El informe trimestral no se elaboraría solo. Se sumergió en las columnas de números, escuchando a la secretaria Martha hablar por teléfono del compromiso de su sobrina. El teléfono vibró hacia el mediodía. Un mensaje de Ron. Esta noche tarde. Gran pedido. Lauren frunció el ceño. Era la tercera vez esta semana. Su marido solía avisarla siempre a primera hora de la mañana sobre sus planes nocturnos, pero ahora esos retrasos repentinos se habían convertido en algo casi habitual. Abrió el calendario del teléfono. Hoy era miércoles, el día tradicional de las cenas familiares. Casi cambió a propósito el turno en la cafetería para poder ir a casa de sus padres. Durante todo el día no dejó de pensar en el mensaje de su marido. En sus 25 años de matrimonio, habían desarrollado un cierto ritmo de vida, y cualquier desviación del mismo arañaba la mente de Lauren como una rebaba. Estaba acostumbrada a tenerlo todo bajo control, desde el calendario de pagos de la empresa hasta el programa de vacaciones familiares para el año siguiente. Caminó lentamente hacia su casa al atardecer, mirando los escaparates de las pocas tiendas de la calle principal. El sol primaveral se ponía, tiñendo de dorado los cristales de la vieja biblioteca. Un grupo de adolescentes pasa por delante, comentando animadamente una nueva película en el único cine de la ciudad. En la puerta del supermercado 2 ancianas charlaban y al ver a Lauren se callaron al instante y sonrieron. Su casa estaba en un barrio tranquilo de casas de una sola planta con un cuidado césped. Lauren entró en la casa y vio la camioneta de su hija aparcada en la entrada. Las luces de la cocina estaban encendidas, lo que significaba que Cassie había llegado pronto y se había puesto a cocinar. La idea le encogió el corazón. Efectivamente, su hija estaba en los fogones, tarareando alguna melodía popular. El aroma del pollo al horno, el plato favorito de Ron, flotaba en el aire. Cassie se volvió al oír abrirse la puerta y sonrió. «Hola, mamá. He hecho ese pollo con la receta de la abuela. ¿Papá dijo que iba a ser tarde?» Lauren asintió, quitándose los zapatos. Colgó la gabardina en el pasillo, estrictamente entre la chaqueta ligera de su hija y el pesado abrigo que llevaba en los días especialmente fríos. Cada cosa tenía su sitio, un principio que había inculcado a su hija. Cassie había crecido siendo igual de ordenada y organizada, pero con una vitalidad interior de la que siempre había carecido la propia Lauren. Las dos cenaron juntas, comentando las últimas noticias de la ciudad.
Cassie hablaba de un pedido complicado en el restaurante, de un camionero que había montado un escándalo por un filete poco hecho. Lauren escuchaba a medias, mirando de vez en cuando el reloj de pared. Las 9:30, las 9, las 10:30. Ron llegó al principio de las 11, cuando Cassie se había ido a casa y Lauren estaba sentada en el salón con un libro. Su marido olía a aceite de máquina y a algo más, dulce, floral. Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la ducha, diciendo algo por encima del hombro sobre una complicada reparación de la caja de cambios. Más tarde, tumbada en la cama, Lauren miró al techo, familiar hasta la última grieta. De la calle llegaban los ladridos apagados del perro de un vecino y el susurro de los árboles. Sonidos familiares, olores familiares, vida mesurada. Todo era igual que siempre, casi como siempre. Algo cambió sutilmente, como si en una máquina perfectamente afinada un engranaje empezara a girar un poco más despacio que los demás. El pensamiento seguía viniendo, pero Lauren no podía asirlo, como si tratara de ver una imagen que seguía desenfocándose. El miércoles pasado, Lauren entró por primera vez en el bar Coyote Rojo. El letrero con el coyote de neón destartalado parpadeaba en el crepúsculo, como guiñando un ojo a los pocos clientes. Enseguida vio aparcado el Ford de su marido. Solo había 5 coches en el aparcamiento de grava. El interior olía a cerveza rancia y a humo de tabaco rancio. Una vieja gramola en la esquina tocaba suavemente alguna balada country. En la mesa de billar, 2 camioneros jugaban tranquilamente a las bolas, y un tipo con la cara arrugada estaba encorvado en la barra. Lauren se ajustó el cuello de la blusa y tomó asiento en la mesa del fondo, desde donde tenía una vista despejada de la sala. «Bienvenida al Coyote Rojo. ¿Qué va a pedir?», sonó una voz femenina grave. Lauren levantó la vista. Delante de ella había una mujer alta y rubia de unos 30 años, vestida con unos vaqueros ajustados y una camiseta blanca con el logotipo del bar. Llevaba el pelo quemado recogido en una coleta descuidada y un tatuaje de un pájaro en el cuello. En la etiqueta ponía Savannah. «Agua mineral, por favor». Lauren intentó sonar lo más informal posible. Savannah tarareó. «¿Agua mineral en el bar? ¿Quizá un refresco con lima al menos?» «No, gracias. Solo agua». «Lo que usted diga». El camarero se encogió de hombros y se dirigió a la barra. Lauren observó su andar. Seguro, un poco fanfarrón. Savannah se movía como si fuera la dueña no solo del bar, sino de toda la ciudad. Trajo un vaso de agua empañada y se sentó bruscamente en un taburete cercano. «Usted es la señora Clark, ¿verdad? ¿La mujer de Ron?» Savannah podía oír la curiosidad en su voz. «Sí, y usted trabaja aquí, por lo que veo. 3er año ahora. Vine a Silver Creek de camino a California y me quedé atascada». Savannah sacó un paquete de cigarrillos. «¿Te importa?» Lauren arrugó la nariz pero negó con la cabeza. Savannah encendió el cigarrillo dejando salir el humo hacia un lado. «¿Y qué te parece nuestra pequeña ciudad?», preguntó Lauren, dando un sorbo a su agua. «Sinceramente, un agujero en el agujero. Todo el mundo se conoce, todo el mundo se cuida. No puedes dar un paso sin que todo el pueblo hable al día siguiente», dijo Savannah con una especie de malvada ironía. «Dicen que en California no tienen eso. Allí a nadie le importa tu vida. Entonces, ¿por qué no te vas?» «Estoy ahorrando dinero. No es fácil empezar una nueva vida desde cero», apagó el cigarrillo. «¿Por qué estás aquí? Quiero decir, en el bar». Lauren se encogió de hombros. Quería un cambio. Savannah se rió, fuerte, ladeando la cabeza. «¿En nuestro bar? Es lo mismo todas las noches. Las mismas caras, las mismas conversaciones. Excepto los camioneros nuevos, pero todos parecen iguales». En ese momento la puerta principal se abrió con un chirrido y Savannah se animó. «Oh, clientes. Encantada de conocerla, señora Clark».
Guiñó un ojo y se acercó al mostrador, donde ya había un grupo de trabajadores del aserradero sentados. Lauren se terminó el agua, dejó la nota en la mesa y salió al crepúsculo primaveral. El Ford de su marido aún permanecía solitario en el aparcamiento. Ron llegó a casa a medianoche. Olía a whisky y a humo de cigarrillo. El olor a coyote rojo estaba impregnado en su ropa. Murmuró algo sobre una reunión con los vendedores y se fue directo a la ducha. Lauren se quedó despierta, recordando el pájaro tatuado en el cuello de Savannah y su risa ronca. Al día siguiente volvió al bar, por la tarde, en su hora del almuerzo. Savannah estaba limpiando vasos y tarareando una canción pop. Esta vez llevaba una camiseta negra con un escote profundo que dejaba al descubierto sus clavículas. ¿Mineral otra vez? Sonrió, fijándose en Lauren. No, café, por favor. Nuestro café es más o menos, advirtió Savannah con sinceridad. Pero te prepararé uno especial. Ella conjuró una cafetera antigua, vertiendo y vertiendo algo. Lauren se miró las manos. Dedos largos con esmalte de uñas negro descascarillado, una fina pulsera de plata alrededor de la muñeca. Toma, prueba esto. Savannah puso una taza delante de ella. Mi receta estrella, con canela y un toque de vainilla. El café estaba bastante bueno. Empezaron a hablar. Savannah hablaba de su vida en Portland, de sus sueños de abrir su propio bar en algún lugar de la costa, de lo insoportablemente aburrido que era Silver Creek. ¿Sabes qué es lo más pésimo de este lugar? Se apoyó en la barra. Todas estas mujeres correctas con sus vidas correctas, caminando por ahí con cara de puchero, hablando de los pecados de otras personas, y tienen tantos esqueletos en sus armarios que es como abrir una tienda de disfraces. Lauren sintió que se ruborizaba. Lo dices como si fuéramos monstruos. No, no lo somos, Savannah negó con la cabeza. Es que sois diferentes. Es normal hablar contigo. Al menos no pretendes ser una santa. Los primeros clientes aparecieron en la barra y su conversación se interrumpió. Lauren terminó su café, pagó y salió. Las palabras de Savannah sobre las mujeres adecuadas y sus vidas adecuadas seguían dándole vueltas en la cabeza. Por alguna razón, le tocaron la fibra sensible. Desde aquel día, Lauren venía al Red Coyote con regularidad, ya fuera a tomar café o simplemente a charlar. Savannah siempre la recibía con una sonrisa y una nueva historia. Tenía un don para las historias, brillante, humorística, a menudo profana, pero muy animada. Las citas de los libros se colaban en su discurso, mezcladas con blasfemias. Hablaba de la libertad, de cómo odiaba las ciudades pequeñas y sus leyes, y de sus planes para el futuro. Cassidy Clark terminó de limpiar las mesas del Mary's Diner y se quitó el delantal con alivio. Faltaban 15 minutos para que terminara su turno y apenas había clientes, solo un par de adolescentes tomando batidos en la esquina más alejada. La lluvia primaveral lloviznaba fuera, erosionando los últimos islotes de nieve ennegrecida. De la cocina llegaba el tintineo de los platos y el suave canto de Mary. A la anfitriona le gustaba tararear viejas baladas campestres, sobre todo a la hora de cerrar. Casi se sentó en un alto taburete de la barra y sacó del bolsillo de su delantal una fotografía hecha jirones de ella y su padre pescando, cuando tenía unos 7 años. En el reverso, en tinta descolorida, Lago Pine, julio de 2010. Era la primera vez que Ron la llevaba a pescar de verdad, no solo para dar de comer a los patos del estanque del pueblo, sino con barca, cañas y una noche en tienda de campaña. Salieron al amanecer, cuando las calles de Silver Creek aún dormían. Casi recordaba a su padre enseñándole a poner el gusano en el anzuelo, cómo había desenredado pacientemente el sedal después de otro lance fallido, lo orgulloso que se había sentido de su primera captura. Una pequeña perca del tamaño de la palma de su mano. «Hola, princesa. ¿En qué estás pensando?» Mary salió de la cocina limpiándose las manos con una toalla.
Oh, nada, recuerdos. Cassie guardó la foto. ¿Puedo llegar temprano hoy? Quiero pasarme por el taller de papá. Claro, cariño, solo tienes que contar la caja. Cassie llegó al taller cuando empezaba a oscurecer. De niña, le encantaba venir aquí después del colegio, sentada sobre un viejo neumático, haciendo los deberes y viendo a su padre trabajar en otro coche. Siempre se tomaba su tiempo para explicarle cómo funcionaban las cosas, le dejaba que le ayudara con las herramientas y, a veces, incluso sostenía un soplete mientras jugueteaba con el motor. La puerta del taller estaba entreabierta y las luces encendidas. Cassie aparcó junto al Ford de su padre y entró. Olía a aceite de motor, gasolina y metal, los olores de su infancia. ¿Papá? Estoy aquí, cariño. La voz de papá salió de debajo del viejo Chevy. Un segundo después, salió rodando sobre la tumbona cubierto de aceite, pero sonriente. ¿Qué haces aquí? Solo te echaba de menos. ¿Recuerdas cuando solía hacer los deberes aquí? Claro que sí. Ron se limpió las manos con un trapo. Eras el alumno más aplicado de tu clase. Incluso en el garaje te las arreglabas para sacar sobresalientes. Se instalaron en su pequeño despacho. Cassie sacó un termo de café de su mochila. Siempre llevaba provisiones, una costumbre de camarera. Ron tomó un sorbo con placer y se recostó en la desgastada silla de cuero. ¿Qué tal las clases?, preguntó. ¿No te cansas demasiado? ¿Por qué no dejas esa cafetería? Mamá y yo... Papá, ya lo hemos hablado. Le interrumpió Cassie suavemente. Quiero hacerlo yo. Había sido su discusión de siempre. Sus padres podían pagarle los estudios de medicina, pero Cassie insistía en que trabajaría. Ron había tardado mucho en aceptar que su hija sirviera hamburguesas cuando él podía proporcionarle una vida universitaria despreocupada. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a conducir?, preguntó Cassie, cambiando de tema. Ron se rió. Apuesto a que eras tan testaruda que no querías admitir que tenías que poner los intermitentes con antelación en lugar de hacerlo en el último momento. Pero ahora conduzco mejor que tú. Sigue soñando, princesa, le alborotó el pelo, como cuando era niña. Cassie recordaba a su padre llevándola a las fiestas del colegio, enseñándole a montar en bicicleta, construyéndole una casa en un árbol en el patio trasero. Siempre había tenido tiempo para su hija, aunque estuviera ocupado. Pero luego ella creció, fue a la universidad y sus visitas se hicieron menos frecuentes. Ahora se veían sobre todo los miércoles en las cenas familiares, que su madre había convertido en una tradición inquebrantable. ¿Vienes esta noche?, me preguntó. Lo siento, Sol, mucho trabajo. Dile a mamá que llegaré tarde. Cassie frunció el ceño. Últimamente llegas muy tarde. Es ese tipo de periodo, se encogió de hombros. Es primavera, todo el mundo está sacando sus coches después del invierno. Ya ves que hay mucho trabajo. Charlaron un poco más, sobre la universidad, sobre los pacientes de su futura consulta, sobre la nueva bicicleta de Travis. A Ron le encantaba oír sus historias de la cafetería, aunque seguía pensando que su hija se merecía algo mejor. Cuando Cassie se marchó, las luces del taller estaban apagadas porque su padre se iba a casa. Se despidió de él con un abrazo, respirando el familiar olor a aceite de máquina y colonia. Era el mismo olor que había acompañado toda su infancia, el olor de la seguridad y la confianza de que papá siempre estaba ahí para ayudar. De camino a casa, encendió la radio. Por los altavoces sonaba una vieja canción, la misma que su padre y ella habían cantado en el coche cuando volvían de aquella memorable excursión de pesca. Cassie se puso a cantar, recordando cómo Ron le había enseñado a sujetar bien la caña, cómo habían asado malvaviscos en la hoguera, cómo le había contado historias de miedo en la tienda. Hace 2 años, Travis Hall se presentó en el taller de Ron, un tipo alto y bajito, con porte militar y ojo avisor. Había venido a trabajar después de pasar 4 años en los Marines,
y Ron lo había contratado sin dudarlo. Bastaba con ver la confianza con la que Travis había manejado el quisquilloso motor de un viejo Chevy. Cassie venía a menudo a ver a su padre después de sus turnos en la cafetería, llevándole bocadillos caseros que Mary había preparado especialmente para el señor Clark. Travis siempre estaba inmerso en su trabajo y solo saludaba con una breve inclinación de cabeza. A diferencia de los demás mecánicos, no hacía bromas ni intentaba ligar con la hija del jefe. Su primera conversación real fue cuando el coche de Cassie se averió. Ella volvía del turno de noche y el viejo Ford se había parado en plena calle. Eran alrededor de las 5 de la mañana y no tenía ganas de llamar a su padre. Cassie recordó que Travis a veces venía temprano al taller, así que marcó el número del servicio técnico. Travis llegó 15 minutos más tarde en una moto destartalada. Abrió el capó en silencio, jugueteó unos minutos y dijo: «Ponla en marcha». El motor rugió como si fuera nuevo. «Gracias». Cassie buscó su cartera en el bolso, pero Travis negó con la cabeza. «No hace falta. Ten cuidado. Las pastillas de freno también están en las últimas». «¿Qué tal un café al menos? Estoy de camino a casa después de mi turno en la cafetería». Dudó, luego asintió. «Adelante, no tardes. Pronto empezarán a llegar los clientes». Tomaron un café cargado en la cafetería vacía y Travis habló de sí mismo por primera vez, con parsimonia, sin demasiados detalles, sobre su servicio en Afganistán, sobre cómo había aprendido a reparar equipos sobre el terreno, sobre su decisión de establecerse en una pequeña ciudad donde la vida fluyera de forma suave y predecible. «¿Por qué Silver Creek?», preguntó Cassie. «Por casualidad. Pasaba por aquí y vi un anuncio de trabajo. Tu padre es un buen jefe, justo». Cassie sonrió. «Sí, papá sabe juzgar». Después de aquella mañana, algo cambió. Travis empezó a levantar la vista de los motores más a menudo cuando ella llegaba al taller. Cassie empezó a preparar bocadillos para dos. Hablaban mucho, sobre todo de coches y motos, luego de libros. Travis, como se vio, leía ciencia ficción con avidez, de música, de planes de futuro. Su primera cita se produjo sola. Travis se ofreció a enseñarle a montar en moto. Salieron de la ciudad el sábado por la mañana temprano. Cassie llevaba un mono prestado y unos vaqueros desgastados. Travis le explicó pacientemente los principios de la dirección, sosteniéndola mientras ella intentaba tímidamente arrancar la moto. «No des tirones tan bruscos», le dijo, poniéndose a su lado. «Suelta el embrague suavemente. Eso es, buena chica». Al caer la tarde, a Cassie le dolía todo el cuerpo, pero estaba contenta. Pararon en un café de carretera y comieron patatas fritas y hablaron de todo lo que había en el mundo. Travis habló de su infancia en un pequeño pueblo de Texas, de los padres que había perdido cuando era adolescente, de cómo el ejército se había convertido en su nueva familia. «¿Y ahora?», preguntó Cassie. «He encontrado mi lugar», respondió él con sencillez. «Aquí, en Silver Creek». Ron aprobaba su relación. Respetaba a Travis por su profesionalidad y honestidad. Lauren era más reservada, pero no le importaba. Poco a poco, Travis se convirtió en un invitado frecuente a las cenas familiares. Siempre llevaba vino para Lauren e invariablemente se ofrecía voluntario para lavar los platos después de la comida. En el taller, Travis seguía manteniendo un comportamiento profesional. Nada de besos furtivos ni flirteos, solo una breve inclinación de cabeza y una leve sonrisa reservada para ella. Mantenía el trabajo y la vida personal estrictamente separados, y a Cassie le gustaba que fuera así. Un día llegó al taller de su padre y oyó una fuerte discusión. Travis insistía en la sustitución completa de la caja de cambios del coche del cliente. Ron sugería limitarse a una reparación parcial. «Volverá a estropearse dentro de un mes», decía Travis. «Es sacarle dinero al cliente». «Hacemos lo que nos pide el cliente», replicó Ron.
Ahora no quiere gastarse el dinero extra. Está en su derecho. Tiene derecho a saber la verdad sobre el estado de su coche. Casi nunca había visto a su padre tan irritado. Había insistido, pero desde entonces era menos propenso a poner a Travis bajo órdenes complicadas. Sin embargo, Travis no se quejaba. Hacía todos los trabajos en silencio, impecable como siempre. Por las tardes solían sentarse en el garaje de Travis, donde estaba restaurando una vieja Harley. Casi limaba herramientas, aprendiendo a entender los detalles. Travis era un profesor paciente, como lo había sido su padre. ¿Sabes?, dijo un día, limpiándose las manos con un trapo, me alegro de haberme quedado en Silver Creek. Aquí encontré lo que he estado buscando toda mi vida. ¿Y qué es eso? Un hogar, un verdadero hogar. No solo un techo sobre tu cabeza, sino un lugar donde eres bienvenido. Ron empezó a venir al Red Coyote después del trabajo hace unos 3 meses. Al principio solo se tomaba un par de whiskies. El trabajo en la tienda era agotador, y en casa tenía las conversaciones habituales con Lauren sobre facturas, gastos y planes para el fin de semana. El bar era un lugar tranquilo para sentarse, mirando fijamente un vaso y escuchando la suave música de una vieja gramola. Savannah no se entrometía, servía whisky en silencio y de vez en cuando decía unas palabras sobre el tiempo o las noticias. Poco a poco sus conversaciones se hicieron más largas. Ella contaba anécdotas divertidas sobre los visitantes. Él se quejaba de los clientes malhumorados. Savannah sabía escuchar, sin interrupciones, sin consejos, solo asintiendo con la cabeza y riéndose de vez en cuando. «¿Sabes?», dijo una noche limpiando los vasos, «no eres como los lugareños. Son todos un poco... hasta los dientes. Tú tienes algo de auténtico». Ron soltó una risita. «Solo estoy cansado de fingir». «¿Cuánto tiempo llevas fingiendo?» «Toda mi vida, supongo. Una casa, una familia, un negocio, todo lo correcto, pero por dentro está vacío». Savannah se apoyó en la encimera y le miró fijamente. «¿Y ahora qué?» «Ahora es demasiado tarde para cambiar nada». Ella negó con la cabeza. «Nunca es demasiado tarde. Es solo que la mayoría de la gente tiene miedo». Esa noche se quedó despierto hasta tarde por primera vez. Hablaron de sueños, los de él olvidados hacía tiempo, los de ella incumplidos. Savannah quería abrir su propio bar en la gran ciudad, viajar, vivir la vida al máximo. Ron recordó cómo, de joven, había soñado con correr motos, pero en lugar de eso había abierto un taller de reparación de automóviles, un negocio sólido para un padre de familia. «No es demasiado tarde para comprar una moto», sonrió Savannah. «¿Y qué dirá la esposa?» «Siempre haces solo lo que aprueba tu mujer». Esa pregunta persistía en su mente. Ron empezó a venir más a menudo, ya no solo para tomar algo, sino para hablar. Savannah no se parecía en nada a las mujeres a las que estaba acostumbrado. Se reía a carcajadas y con sinceridad, decía lo que pensaba sin importarle el decoro y vivía al día. A veces se sentaba a su lado en la barra cuando ésta estaba vacía. Olía a algo floral, quizá afrutado, un aroma ligero y fresco, muy diferente del perfume habitual de Lauren. Sus manos se habían tocado accidentalmente una vez, cuando ella le estaba sirviendo el whisky, y Ron sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Su primer beso había sido espontáneo. Ron la estaba ayudando a cerrar la barra, se habían tropezado en el estrecho pasillo detrás de la barra, y de repente los labios de ella estaban justo al lado de los de él. Savannah no se apartó, al contrario, se acercó más y le rodeó el cuello con los brazos. «Es una mala idea», murmuró, separándose de sus labios. «¿Por qué? ¿Porque no es la costumbre en tu pueblo?» «Porque tengo una familia. La hija es adulta». «¿Y?» Savannah le pasó el dedo por la mejilla. «No es como si fueras a dejar a tu familia. Permítete un poco de felicidad». Después de esa noche, todo cambió.
Ron empezó a inventarse excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo, a mentir a su mujer sobre pedidos urgentes y reuniones con proveedores. Savannah le esperaba en el bar, y cada encuentro era un soplo de aire fresco, sin ataduras, sin pretensiones, sin necesidad de ajustarse a las expectativas de nadie. Se veían esporádicamente. Después de que cerrara el bar, en las pausas para comer, a veces Ron venía por la mañana, aparentemente para comprobar el coche de Savannah. Ella nunca pedía más, nunca hacía planes, solo vivía el momento. ¿Sabes?, le dijo una vez, apoyando la cabeza en su pecho en la trastienda del bar, me he enamorado de ti. Qué tontería, ¿verdad? Ron se quedó en silencio, repasando su pelo rubio. No te preocupes, sonrió Savannah. No haré una escena ni te pediré el divorcio. Solo quiero que lo sepas. En realidad no le exigía nada. Lo aceptaba tal como era, con todas sus debilidades y mentiras. Tal vez por eso Ron se encontraba pensando en ella cada vez más a menudo, incluso en casa. Comparaba su risa con las sonrisas educadas de Lauren, su pasión por la vida con la existencia comedida de su mujer. Los rumores empezaron a correr por la ciudad. La gente había visto su coche en el Red Coyote. Le habían visto hablando con Savannah. Pero Ron no se atrevía a dejar de verla. Por primera vez en años, sintió que el mundo era un lugar nuevo. Lauren empezó a pasarse por la tienda sin avisar más a menudo, haciendo preguntas sobre el trabajo, comprobando las cuentas. Ron se reía, inventaba explicaciones plausibles. Al fin y al cabo, era cuidadoso. Siempre apagaba el teléfono cuando se encontraba con Savannah, sin dejar rastro. Ella sospecha algo, le había dicho una vez a Savannah. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Quizá debería dejar de... Savannah le puso un dedo en los labios. No lo hagas, simplemente tendremos más cuidado. Travis recogió a Cassie después de su turno en la cafetería. Ya estaba anocheciendo. La esperaba en su moto, frotándose nerviosamente algo en el bolsillo de la chaqueta. Cassie salió por la puerta acristalada, trenzándose el pelo. Olía a café y a detergente con limón, olores que Travis ya estaba acostumbrado a asociar con ella. ¿Vamos fuera de la ciudad?, sugirió en lugar de un saludo. Esta noche hay observación de estrellas. Cassie enarcó las cejas, sorprendida. Normalmente pasaban las tardes en el garaje de Travis o en su casa viendo películas antiguas, pero no discutió. Se limitó a asentir y se sentó detrás de él en la moto, con los brazos alrededor de su cintura. Cabalgaron hasta un viejo mirador a las afueras de la ciudad, con vistas a las luces de Silver Creek. Travis extendió una manta gastada sobre la hierba, sacó un termo de chocolate caliente de su mochila y una bolsa de bocadillos de Mary. «Lo tienes todo planeado», sonrió Cassie. «Casi todo», sonrió él nervioso. «Excepto que no he podido ordenar el tiempo. Las nubes están nublando el cielo». Se sentaron envueltos en una manta y hablaron del futuro. Cassie habló de sus próximas prácticas en el hospital. Travis compartió sus planes de ampliar su taller. Hacía poco que había empezado a aceptar encargos privados por las tardes, ahorrando para tener su propio taller. «¿Sabes?», dijo de repente, «llevo mucho tiempo pensando en cómo hacer esto. Quería algo especial, romántico, pero luego me di cuenta de que no era para nosotros». Se volvió hacia ella y sacó una cajita del bolsillo. «Tú y yo somos gente sencilla. Te quiero. ¿Quieres casarte conmigo?». El anillo era sencillo, una fina banda de oro con un pequeño diamante. Cassie se quedó mirándolo, incapaz de pronunciar palabra. «Si es pronto, lo entenderé», se apresuró a decir Travis. Solo pensaba... «Sí», interrumpió ella. «Claro que sí». En ese momento las nubes se separaron, revelando un cielo estrellado. La primera estrella descendió, dejando una estela brillante. «Pide un deseo», susurró Travis. «Ya se ha hecho realidad». Regresaron a casa pasada la medianoche. Las luces de las ventanas de la casa de sus padres estaban encendidas.
Lauren los esperaba en el porche, envuelta en una rebeca de lana. Al notar el anillo en el dedo de su hija sonrió, pero de alguna manera forzada. «Felicidades», dijo abrazando a Cassie. «¿Dónde está el padre? Tenemos que celebrarlo». Llega tarde». Cassie miró a Travis. «Deberíamos llamarle». «No hace falta». Lauren apretó los labios. «Tiene mucho trabajo últimamente». Los tres estaban sentados en la cocina, bebiendo champán que Lauren había sacado de un armario lejano. Travis hablaba de cómo estaba planeando la pedida de mano. Cassie enseñaba el anillo. Lauren sonreía y asentía, pero sus ojos volvían una y otra vez al reloj de pared. Ron apareció cerca de las 2 de la madrugada. Olía a whisky y a humo de cigarrillo. Cuando vio la mesa de fiesta y la botella de champán vacía, se quedó helado en el umbral. «Nos vamos a comprometer», dijo Lauren con voz exageradamente alegre. «Travis le ha pedido matrimonio a Cassie». «Eso es maravilloso». Ron abrazó a su hija, estrechando la mano de su futuro yerno. «Siento habérmelo perdido. Orden urgente». «Por supuesto», asintió Lauren. «Siempre tienes pedidos urgentes». Hubo una pausa incómoda. Travis desvió la mirada de Ron a Lauren, percibiendo claramente la tensión entre ellos. Casi se frotaba el nuevo anillo en el dedo. «Deberíamos irnos», dijo finalmente Travis. «Se está haciendo tarde». Se marcharon, dejando solos a Ron y Lauren. Cassie se quedó mirando largamente las ventanas iluminadas de la casa de sus padres mientras Travis arrancaba la moto. «Algo está pasando entre tus padres», dijo suavemente. «Lo sé. Mamá ha estado un poco perdida, y papá siempre se queda hasta tarde en el trabajo. ¿Quieres que hable con él? Después de todo, trabajo en un taller, tal vez». «No», Cassie negó con la cabeza. «No te involucres. Tendrán que arreglárselas ellos solos». Condujeron por las calles vacías de Silver Creek. Las estrellas seguían cayendo, pero ya nadie pedía deseos. Cassie se acurrucó contra la espalda de Travis, sintiendo los latidos de su corazón. Las cosas serán diferentes para ellos, pensó. No se mentirían, no se esconderían tras falsas sonrisas y excusas vacías. Aquella noche Cassie no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada en su pequeño piso, encima de la cafetería, mirando el anillo y pensando en sus padres. Ellos también habían sido jóvenes y se habían enamorado. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuándo se había sustituido la sinceridad por el fingimiento y el amor por la costumbre? La mañana siguiente a su compromiso, Cassie y Travis estudiaron los anuncios de alquiler del periódico local. Su piso, un minúsculo cuchitril con vistas a la escalera de incendios, era adecuado para solteros, pero no para la vida familiar. Travis había alquilado una habitación encima del garaje y Cassie vivía en el ático de la cafetería, lo que no era un buen comienzo para unos recién casados. «Mira una casa en Maple Street», Cassie señaló con el dedo un anuncio. «Se vende, no se alquila, pero el precio no lo sé». «Llama a tu madre», sugirió Travis. «Ella sabe de este tipo de cosas». Lauren llegó media hora más tarde, armada con un bloc de notas y una calculadora. Se sentaron en la pequeña cocina de Cassie, bebiendo café y contando. El pago inicial, las mensualidades, el seguro, los impuestos. Los números sumaban una suma insalvable. «Ayudaremos con el pago inicial», dijo Lauren. «Tenemos que hablarlo con papá. Reunámonos esta noche, veamos la casa y decidamos juntos». Aquella noche, ella los esperaba en su salón, impecablemente limpio. La tetera humeaba y había galletas en un jarrón. Lauren las había estado horneando toda la mañana para mantener ocupadas sus inquietas manos. Ron había prometido llegar a las 7. A las 8:30 llegaron Cassie y Travis. A las 9, Ron llamó diciendo que volvería a llegar tarde. Los tres cenaron y hablaron de los planes de boda. Cassie había querido una ceremonia tranquila en un círculo reducido, pero Lauren había insistido en una gran celebración. «Después de todo, tu padre es un hombre respetado en la ciudad.
Deberíamos invitar a todos los socios, amigos de la familia. Al día siguiente fueron a ver a la agente inmobiliaria, de nuevo sin Ron. Martha Simmons, antigua compañera de clase de Lauren, tenía ahora una agencia inmobiliaria. Les mostró fotos de la casa, habitaciones luminosas, una cocina espaciosa y un pequeño jardín en el patio trasero. Los anteriores propietarios la reformaron antes de venderla, comentó Martha. Cableado nuevo, calefacción, y el barrio es estupendo, tranquilo, respetable. La casa era exactamente como aparecía en las fotos, acogedora, luminosa, como sacada de una revista. Casi se enamoró de la cocina con armarios blancos y Travis apreció el garaje, lo bastante grande para hacer un taller. Podríais vivir aquí mucho tiempo, dijo abrazando a Cassie. Criar a los niños, envejecer juntos. Lauren los miró y recordó cómo Ron y ella habían elegido su primera casa. Entonces todo parecía tan sencillo. Amor, confianza, planes compartidos para el futuro. ¿Cuándo había empezado todo a desmoronarse? ¿En qué momento se había convertido su marido en un extraño que llegaba a casa a medianoche oliendo a perfume ajeno? Aquella noche volvieron a reunirse en casa de Lauren para discutir detalles financieros. Ron apareció sobre las 11, cuando Cassie y Travis estaban a punto de marcharse. Olía a whisky y a humo de cigarrillo. «Lo siento, nena», besó a su hija en la coronilla. «Me dejé llevar por el momento. Hablaremos mañana, ¿vale?» Subió al dormitorio sin mirar siquiera a su mujer. Lauren se quedó en la cocina, limpiando a máquina la encimera. Se fijó en el carmín de la camisa que Ron había tirado al cesto de la ropa sucia, una leve marca rosa en el cuello. En la cama, Ron se puso de espaldas a la pared y se hizo el dormido. Lauren se quedó despierta, escuchando su respiración y pensando en las sonrisas de felicidad de su hija y Travis. Se merecían una boda bonita, una boda como Dios manda, sin mentiras ni traiciones. En el salón nupcial, Cassie se puso delante del espejo mientras la asesora abrochaba la larga hilera de diminutos botones de la espalda de su vestido. La sencilla seda fluía por su figura, sin adornos ni pedrería, justo el tipo de vestido que Cassie quería. Lauren estaba sentada en su silla, repasando la lista de tareas pendientes en su cuaderno. Elegir el vestido era el gran momento, pero quedaban muchas cosas por hacer, desde las flores hasta los asientos. «Es perfecto», exhaló Cassie girándose frente al espejo. «¿Nos probamos algo un poco más opulento?» La consejera ya se dirigía hacia el estante de vestidos de encaje. «No», Cassie negó con la cabeza. «Es este. ¿No es así, mamá?» Lauren asintió. El vestido era realmente perfecto, elegante y sencillo como la propia Cassie. Esperaron a Ron, que insistió en que él mismo pagaría el vestido de su hija. Tras 2 horas de espera, por fin llegó, entregó el sobre con el dinero, besó a su hija y volvió a marcharse. Cassie estaba acostumbrada al perpetuo ajetreo de su padre, así que se encogió de hombros y se ofreció a ir a buscar un lugar para la gala. El Pine Forest Country Club estaba ubicado en una vieja mansión con columnas. El gerente, el señor Page, les mostró un amplio salón con altas ventanas y acceso al jardín. «Hay sitio más que suficiente para 150 personas», les dijo, mostrándoles el plano de asientos. «¿150?» Cassie miró a su madre. «Mamá, ¿no podemos hacerlo más pequeño? ¿Solo los más allegados?» Lauren dudó. «Cariño, tu padre tiene muchos socios, amigos de la familia. Pero veamos la lista juntas, decidamos a quién es realmente importante invitar». Se sentaron en una cafetería cercana con los papeles extendidos sobre una mesa. Cassie tachó los nombres que no conocía. Lauren a veces discutía, pero más a menudo estaba de acuerdo. Al fin y al cabo, era el día de su hija. El chef del club había sugerido un elaborado menú francés, pero Cassie insistió en platos más sencillos. Se decidieron por algunos clásicos, con las recetas favoritas de Mary del comedor.
Por la noche pasaron por el taller para enseñarle a Ron el presupuesto. No estaba allí. Travis dijo que el jefe se había ido esta tarde. Tampoco estaba en casa. Lauren apilaba habitualmente las facturas mientras Cassie hablaba del vestido que había elegido. Ron regresó tarde, revisó apresuradamente los papeles, firmó los cheques y subió al dormitorio. Cansado, dijo. Lo hablaremos mañana. ¿Quizá deberíamos recortar gastos?, preguntó Cassie, mirando la cantidad del presupuesto. No, cariño, sonrió Lauren. Este es tu día. Papá y yo queremos que todo sea precioso. Estuvieron sentados en la cocina un rato más, discutiendo los detalles, los músicos, las flores, el programa de la velada. Cassie se dio un picotazo en la nariz. Había sido un día muy largo. Lauren la envió a casa con Travis. Las carpetas de presupuestos y listas seguían extendidas sobre la mesa de la cocina. La boda de una hija es un acontecimiento importante en la vida de una familia. Todo tenía que salir perfecto. Lauren reunió metódicamente los papeles, volvió a comprobar todos los números y subió al dormitorio. Al fin y al cabo, solo quedaban 3 semanas. Había mucho que hacer. El día de la boda, Lauren se despertó antes del amanecer. El reloj de su mesilla marcaba las 5 de la mañana. Tenía que ir al club dentro de 1 hora para comprobar los últimos preparativos. Una ligera llovizna caía por la ventana, proyectando un resplandor gris sobre las calles dormidas de Silver Creek. Ron se revolvió en sueños. Las últimas semanas había tenido el sueño inquieto y a menudo se levantaba en mitad de la noche para mirar el teléfono. Ahora, su móvil vibraba silenciosamente en la mesilla de noche. Se despertó bruscamente, cogió el teléfono y salió del dormitorio. Lauren oyó sus pasos por el pasillo, su voz apagada en la cocina. Se levantó, se puso una bata y bajó las escaleras, aparentemente para preparar café. Ron pulsó rápidamente colgar, pero ella tuvo tiempo de oír la última frase. «Por supuesto que tienes que venir». «¿Quién ha llamado tan temprano?», preguntó ella, encendiendo la cafetera. «Oh, es Jim, del taller, por lo de las piezas». «¿A las 5 de la mañana? ¿El día de la boda de tu hija?». Ron se encogió de hombros. «Los negocios son los negocios. Escucha, he estado pensando en la lista de invitados. Deberíamos añadir una persona más. Los asientos ya están hechos, todas las tarjetas están impresas. No pasa nada, ya tendremos tiempo de rehacerlo», tamborileó nervioso con los dedos sobre la mesa. «¿Recuerdas el bar Coyote Rojo? Hay una chica que trabaja allí, Savannah. Es una buena persona. Y muchos de los mecánicos del taller pasan por ese bar. Sería una pena no invitarla». Lauren sirvió lentamente café en su taza. Savannah. La misma camarera joven con el pájaro tatuado en el cuello, el perfume floral, los regresos tardíos de su marido, las llamadas de teléfono por las mañanas. «Tienes razón», dijo con calma. «Volveré a imprimir las tarjetas. ¿Dónde la pongo? ¿En la mesa de los mecánicos?» «No», Ron contestó demasiado rápido. «Quiero decir, quizás en la mesa de nuestros amigos. Es una interesante conversadora». Lauren asintió, tomando nota en la lista de invitados. Sus manos temblaron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «Claro, llamaré a la imprenta en cuanto abra». Ron se relajó visiblemente. «Gracias, querida, siempre tienes sentido común». Le besó la mejilla y se fue a prepararse. Lauren se quedó en la cocina, mirando por la ventana los árboles mojados. Savannah. Una interlocutora interesante. Ahora todas las piezas del mosaico encajaban, los olores aleatorios del perfume, el teléfono desconectado, el nerviosismo de su marido. Casi llegó a las 7 de la mañana, con los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas por la emoción. Condujeron juntos hasta el club, echando un vistazo a la decoración, las flores, la sala de banquetes. Ron prometió reunirse con ellos más tarde. «Tengo que pasar por el taller». Los camareros estaban colocando las mesas. Los floristas arreglaban los arreglos florales a las columnas.
Lauren comprobó las listas, tachando los elementos que se habían completado. Un pequeño contratiempo con los asientos, solo una tarjeta. Un nombre. Savannah Reed, conversadora interesante. «Mamá, ¿va todo bien?» Casi le tocó el hombro. «Estás un poco pálida». «Estoy bien, cariño. Solo estoy preocupada. Hay muchas cosas que comprobar». Sonrió a su hija, arreglándose un mechón de pelo. El día no había hecho más que empezar. Quedaba mucho por hacer. Maquillarse, peinarse, vestirse. Casi gorjeó algo sobre Travis, sobre su futuro hogar, sobre su luna de miel. A las 9 llegó Ron, despeinado, con la corbata torcida. Volvía a oler a perfume floral. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿O no quería darse cuenta? ¿Reimprimieron la tarjeta para Savannah?, preguntó en voz baja. Por supuesto. Va a ser perfecto, cariño. Cada uno tendrá lo que se merece. Ron asintió con evidente alivio y fue a ver a los músicos. Lauren miró tras él, ajustando mecánicamente los cubiertos impecablemente dispuestos. El día acababa de empezar. Los invitados empezarían a reunirse en unas horas. Todo el mundo se reuniría, todo el pueblo, todos los amigos, todos los socios. Y Savannah Reed, la camarera del Red Coyote, una persona interesante con la que hablar. Los jóvenes fueron bendecidos en la vieja iglesia del pueblo. Casi insistió en observar la tradición. Travis estaba en el altar con un traje oscuro, ajustándose nerviosamente la pajarita. Los invitados llenaban todos los bancos. Familias de ambos lados, amigos, colegas, casi todo el pueblo. Ron llevó a su hija al altar y Lauren vio lágrimas en sus ojos, lágrimas auténticas, paternales. En ese momento era el Ron de siempre, el padre cariñoso que enseñó a su hija a montar en bicicleta y arregló sus juguetes rotos. Casi resplandecía bajo el velo, agarrada con fuerza a la mano de su padre. Tras la ceremonia, todos se dirigieron al club de campo. Los invitados estaban sentados en las mesas. Los camareros servían champán. El fotógrafo dispuso a los recién casados y a sus familias para las tomas tradicionales. Ron abrazó a su hija, sonrió a la cámara y besó a Lauren para la foto de familia. La sala de banquetes del club se transformó. Flores blancas en las mesas, velas parpadeantes, organza ligera en las ventanas. Los músicos afinaban los instrumentos en un rincón. Cassie y Travis aceptaron las felicitaciones mientras los camareros preparaban los aperitivos. Lauren divisó a Savannah, que acudió con un sencillo vestido azul, manteniendo un perfil bajo, casi invisible. Se sentó en una mesa con los mecánicos de la tienda, aunque su tarjeta indicaba otro lugar. Ron la miraba de vez en cuando, pero no se acercaba. Comenzó el baile. El primer baile fue Travis bailando con Cassie una vieja balada, y se sonrieron el uno al otro, ajenos a todo lo que les rodeaba. Luego, el padre de la novia dirigió a su hija en un baile tradicional. Ron susurró algo al oído de Cassie, que se echó a reír. La fiesta iba cobrando impulso. Los invitados salían a la pista de baile y los camareros pasaban bandejas entre las mesas. Los brindis se sucedían. Por los jóvenes, por los padres, por el amor. Ron pronunció un emotivo discurso sobre lo orgulloso que estaba de su hija y lo feliz que le hacía acoger en la familia a un chico decente como Travis. Lauren observó a su marido con el rabillo del ojo. Pasaba de una mesa a otra, charlando con socios, riéndose de los chistes de viejos amigos. Savannah seguía sentada en su rincón, bailando de vez en cuando con uno de los mecánicos. Por un momento sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo. Ron y Savannah. Una inclinación de cabeza apenas perceptible, una leve sonrisa. Al cabo de unos minutos, Ron se disculpó con sus compañeros y abandonó la sala. Savannah terminó su champán y desapareció también, aparentemente hacia el servicio de señoras. Lauren se quedó de pie junto a la columna, observando distraídamente a las parejas que bailaban. Cassie giraba en brazos de Travis, feliz, radiante. Los jóvenes se besaban de vez en cuando, ignorando las sonrisas comprensivas de los invitados.
Pasó el tiempo y Ron no regresó. Algunos de los invitados empezaron a preguntarse dónde estaría el padre de la novia. Se acercaba la hora de otro baile tradicional. Lauren contestó algo sobre llamadas urgentes, sobre negocios, sonrió y desvió la conversación hacia otros temas. No lo buscó. No intentó llamar. Se limitó a permanecer de pie junto a la columna, sorbiendo champán y mirando a su feliz hija. Sonó una melodía lenta y las parejas volvieron a estirarse en la pista de baile. Cassie apoyó la cabeza en el hombro de su marido, tapándose los ojos de placer. Savannah volvió al salón, un poco despeinada y con un vivo rubor en las mejillas. Se sentó a su mesa, arreglándose un mechón suelto. Ron apareció unos minutos después, con la corbata un poco desaliñada y el ojal sin flor en el ojal. Se dirigió directamente a Lauren. «Lo siento, cariño, llamada urgente del proveedor, no podía posponerlo». Olía a perfume floral. Lauren conocía el aroma. Asintió sin mirar a su marido. «Por supuesto, cariño. Los negocios son los negocios». Comenzó otro baile. Ron le ofreció la mano. «¿Bailamos?» Lauren negó con la cabeza. Cansada. «Baila con tu hija. Te ha estado buscando». Se dirigió a casa de Cassie y Lauren se quedó junto a la columna. Un extraño pensamiento se agolpó en su cabeza. El vestido de novia de su hija abrochado con docenas de botoncitos. Me pregunto cuánto tiempo tardaría en desabrocharlos. Y el vestido azul de Savannah se subía a la cremallera. Un movimiento y listo. La tarde estaba terminando. Una cálida luz entraba por las altas ventanas del salón de banquetes y los músicos tocaban algo ligero y veraniego. Cassie y Travis ya se habían cambiado para partir. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje ligero. Faltaba menos de una hora para que tuvieran que despedirse de los jóvenes. Lauren respondía mecánicamente a las preguntas de los invitados, observaba el trabajo de los camareros, sonreía a las personas adecuadas. En un momento dado, volvió a darse cuenta de que Ron no estaba en la sala, y tampoco estaba Savannah. Había una copa de champán sin terminar sobre su mesa y un fino chal en el respaldo de su silla. Lauren caminó lentamente a lo largo de la pared, pasando junto a las parejas que bailaban, junto a los invitados que reían. Giró hacia el pasillo que conducía a las dependencias del personal. Su intuición le decía a dónde ir. Sus tacones resonaron en el parqué, pero la música ahogó sus pasos. Al doblar la esquina del pasillo se detuvo. Se oyeron dos voces, una masculina y otra femenina, risas ahogadas. Lauren sacó su teléfono y encendió la cámara. Dio unos pasos más, tratando de pisar en silencio. Estaban detrás de una enorme columna. Ron apretaba a Savannah contra la pared, le besaba el cuello y enredaba los dedos en su pelo rubio. Su vestido azul estaba arrugado y dejaba ver el tatuaje de un pájaro. Savannah echó la cabeza hacia atrás y le susurró algo al oído. Lauren estaba grabando. No le temblaba la mano con el teléfono. Raro, ¿por qué no iba a temblarle? Debería hacerlo. 25 años de matrimonio desmoronándose ante sus ojos y su mano permanecía firme. En la boda de su hija, a 7 metros del salón de banquetes donde su único hijo celebraba el día más feliz de sus vidas. «Puede que nos vean», exhaló Savannah, pero no se apartó. «Todo el mundo está bailando, nadie se dará cuenta», murmuró Ron, besándole las clavículas. Lauren detuvo la grabación. Guardó el teléfono en el bolso, se dio la vuelta y volvió por donde había venido, con la misma calma y mesura. Su cabeza estaba vacía y sonaba, como si alguien hubiera borrado todos sus pensamientos, dejando solo ruido blanco. En el vestíbulo sonaba música. Cassie bailaba con Travis, acurrucada contra su pecho. Los camareros servían el postre. Todo seguía como si no hubiera pasado nada, como si un matrimonio de 25 años no se estuviera desmoronando detrás de una columna en un pasillo vacío. Lauren se sentó a su mesa. Ajustó los platos, aunque estaban perfectamente rectos.
En su bolso, su teléfono ardía contra el lateral con un breve vídeo. 37 segundos que atravesaban un cuarto de siglo. Ron regresó 15 minutos después, con el cuello de la camisa arrugado y el carmín en la mejilla. Se sentó a su lado, apoyó la mano en el respaldo de su silla, un gesto que le resultaba dolorosamente familiar. Olía al perfume floral de Savannah. ¿Cansada?, preguntó. Los jóvenes se irán pronto. Podemos descansar. Lauren asintió. Savannah volvió por la otra entrada, se sentó en su mesa. Se arregló el pelo, sacó un espejo. Efectivamente, se le había corrido el carmín. La música seguía sonando en la sala, los invitados reían, las copas tintineaban. Cassie estaba radiante de felicidad y besaba a Travis de vez en cuando. Y Lauren se quedó sentada mirando al frente y pensando en lo extraño que era que el mundo no se hubiera detenido. Que nadie se hubiera dado cuenta de cómo su vida acababa de estrellarse tras uno de los pilares. Lauren encontró a su hija en la mesa del champán. Cassie se estaba arreglando el pelo, a punto de hacerse una foto con sus amigas. Parecía muy joven con aquel sencillo vestido blanco de fiesta, casi tan joven como lo había sido en el baile de graduación. «Cariño, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Claro, mamá. ¿Te pasa algo?» Lauren llevó a su hija a un lado, a una mesa vacía en la esquina de la sala. Le temblaban las manos mientras sacaba el teléfono del bolso. «Lo siento. Siento estar haciendo esto ahora, en tu día. Sé que no tengo derecho a arruinar tu boda, pero deberías saberlo». Cassie frunció el ceño. «Mamá, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» «Hace 10 minutos grabé este vídeo». Lauren mostró su teléfono. «En el pasillo, fuera de las dependencias del personal». Cassie se quedó mirando la pantalla y poco a poco se le fue quitando el color de la cara. La música seguía sonando, los invitados reían y bailaban, y ella veía a su padre besar a otra mujer detrás de una columna en su propia boda. ¿Es Savannah? ¿De Coyote Rojo?» «Sí. En mi boda». Cassie apretó tanto el teléfono que los nudillos se le pusieron blancos. «La trajo a mi boda». Travis se acercó a ellas, sintiendo algo raro al ver las caras de su mujer y su suegra. «¿Qué ocurre?» Cassie le tendió el teléfono en silencio. Travis miró el vídeo, con la ictericia marcándole los pómulos. Había visto a Ron pasarse por el Coyote Rojo muchas veces, pero lo daba por sentado como una salida habitual después del trabajo. «Ahora habrá saludos en vídeo de los invitados», dijo por fin. «El DJ ha estado recopilándolas toda la noche. Quería darles una sorpresa. Vamos a mostrar este vídeo también». «Travis», empezó Lauren. «Que lo vean todos», interrumpió Cassie. «Dejemos que papá encuentre el valor para mirar a los ojos a sus amigos, a sus compañeros, a todo el pueblo. Él mismo la invitó aquí. Eso significa que no le asusta la publicidad». «¿Estás segura, cariño? Es tu boda, tu día». «Me arruinó el día él solito», se enderezó Cassie, cuadrando los hombros. «Travis, llévale el vídeo al DJ, que lo ponga el último, después de las felicitaciones». Travis asintió y se dirigió hacia los músicos. Lauren abrazó a su hija. Estaba temblando, pero aguantaba. «Siento haber hecho eso hoy». «No, mamá». Cassie se aferró más a ella. «Hiciste lo correcto, que la verdad sea mejor que la mentira». Se quedaron abrazadas mientras el DJ preparaba el proyector para las felicitaciones en vídeo. Las primeras imágenes aparecieron en la gran pantalla. Amigos deseando felicidad a la joven pareja, familiares recordando anécdotas divertidas. Los invitados se reunieron alrededor, preparándose para el acto final de la celebración. Ron estaba sentado en su mesa, apoyando la mano en el respaldo de la silla de Lauren, un gesto familiar que de pronto resultaba tan falso. Savannah estaba sentada en el otro extremo de la sala, sorbiendo champán. El último saludo en vídeo terminó con una explosión de risas. Uno de los amigos de Travis había grabado una divertida parodia.
Los invitados seguían sonriendo y hablando cuando la pantalla se quedó en blanco por un momento. Entonces apareció una nueva imagen, el conocido pasillo y la columna del club. Ron dio un respingo al reconocer el lugar. En la pantalla, él mismo, con el mismo traje que llevaba ahora, apretaba contra la pared a Savannah, vestida de azul. El sonido estaba amortiguado por la música del auditorio, pero los movimientos hablaban por sí solos. Un grito de sorpresa recorrió la sala. Savannah se levantó de un salto de su asiento. Ron se quedó paralizado, agarrando el borde de la mesa con dedos blancos. 37 segundos de vídeo habían destruido la reputación que se había labrado durante 20 años en Silver Creek. Cuando la pantalla se apagó, se hizo un gran silencio en la sala. Savannah se precipitó hacia la salida, apartando a la gente de su camino. Nadie intentó detenerla, guardaron silencio. Se dio la vuelta y miró a Ron, pero él no se movió. ¿Cómo has podido? La voz tranquila de Cassie sonó inesperadamente fuerte. ¿En mi boda, papá? Ron levantó la vista. Su hija estaba de pie ante él, con un sencillo vestido blanco y el pelo despeinado. Travis estaba de pie detrás de su hombro, listo para apoyar a su esposa. Cariño, no te atrevas a llamarme así. Dio un paso atrás. Solo vete. Lauren. Ron se volvió hacia su mujer. ¿Puedo explicar? No tienes nada que explicar, dijo Lauren con calma, casi con indiferencia. Todo ya ha sido explicado por el vídeo. Lárgate. Se levantó, despacio, como si hubiera envejecido de golpe. Los invitados se separaron para dejarle marchar, pero nadie tenía prisa por irse. Era la boda de Cassie y Travis, una pareja joven a la que todos querían y respetaban. El DJ, captando el ambiente, puso música ligera y discreta. Los camareros siguieron sirviendo champán. Poco a poco, los invitados volvieron a las conversaciones interrumpidas, aunque aquí y allá se oían conversaciones apagadas sobre lo ocurrido. Travis fue el primero en llevar a Cassie a bailar. Ella aún temblaba, pero aguantó. Otras parejas se unieron a ellos, llenando la pista de baile. La fiesta continuó, ahora sin Ron ni Savannah, como si no existieran. Los invitados se acercaban a Lauren de vez en cuando, algunos le daban la mano en silencio, otros le susurraban palabras de aliento. Martha Simmons, su agente inmobiliaria, rompió desafiante la tarjeta de visita del servicio de coches de Ron. El dueño del banco local donde Ron tenía sus cuentas movió la cabeza significativamente. La velada estaba llegando a su fin. Los jóvenes cortaron la tarta y bailaron por última vez. Cassie lanzó el ramo, que fue recogido por la hija del alcalde. Los invitados no tenían prisa por marcharse, como si quisieran demostrar que estaban aquí por los recién casados, no por un escándalo social. Hacia medianoche, Travis y Cassie empezaron a despedirse. Tenían que coger un avión. Los invitados se alinearon en el pasillo del salón y los colmaron de pétalos de rosa. Cassie sonreía entre lágrimas. Travis le cogía la mano con fuerza. «Mamá, quizá deberíamos quedarnos», susurró Cassie, abrazando a Lauren. «No, cariño. Sigue adelante y vuela. Este es vuestro momento». Lauren vio cómo el coche de los recién casados desaparecía en la noche. Los invitados se marcharon lentamente, llevándose con ellos no solo los recuerdos de la hermosa boda, sino también el enorme escándalo del que todo el pueblo hablaría mañana. En el vacío salón del banquete solo quedaban flores marchitas y copas sin terminar. Lauren estaba recogiendo sus cosas cuando la Sra. Paige, esposa del gerente del club, se le acercó. «¿Sabes?», dijo, ajustándose el collar de perlas. «Siempre he dicho que Ron se pasa por este bar demasiado a menudo. Y esa chica ahora tendrá que buscar trabajo en otra ciudad. Ya no será bienvenida en el Coyote Rojo. Al dueño no le gustan los escándalos». «No me importa», respondió Lauren. Y era verdad. Salió a la fría noche. En algún lugar de la ciudad, Ron probablemente estaba haciendo las maletas. En algún lugar,
Savannah se estaba dando cuenta de que sus sueños de tener su propio bar en esta ciudad nunca se harían realidad. Y Lauren volvía a casa, sin sentirse amargada ni enfadada, sino extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado de encima una pesada carga que llevaba arrastrando demasiado tiempo. Mary's Diner estaba inusualmente tranquilo para ser lunes por la mañana. Normalmente todas las mesas estaban ocupadas a esa hora, ya que los trabajadores de la tienda entraban a desayunar antes de sus turnos. Hoy, más de la mitad de los asientos estaban vacíos. Mary limpiaba los vasos y miraba el aparcamiento vacío a través de la ventana. El servicio de coches de Ron estaba al otro lado de la calle, y sus mecánicos siempre suponían la mayor parte de los ingresos de la mañana. Hoy no había venido ninguno. Sonó el timbre. Savannah entró, desplomada, con un jersey holgado en lugar de su habitual camiseta ajustada. Se sentó en el mostrador y pidió un café. «No servimos así». Mary frunció los labios y se apartó de la máquina de café. Savannah se levantó en silencio y salió. La señora Abbott se cruzó con ella por la calle, desafiante. En el banco donde Ron tenía las cuentas del servicio de coches, el director estaba revisando los documentos de cierre de la línea de crédito. Anoche había telefoneado personalmente a todos los miembros del comité de crédito. Nadie quería tratar con un hombre que había perdido su reputación. 3 mecánicos del taller de Ron ya habían presentado su dimisión. Un cuarto estaba recogiendo sus herramientas, preparándose para marcharse a la gasolinera de un competidor. Uno a uno, los clientes iban cancelando sus citas de reparación. Nadie quería dejar su coche en un taller vacío. En el supermercado, la cajera se negó a servir a Savannah. «Estamos en una pausa técnica». En la farmacia, tuvo que hacer cola durante 20 minutos para que le dijeran que el medicamento que necesitaba estaba agotado. En la tintorería le volvieron a envolver el vestido azul. «No hacemos ese tipo de tejidos». A la hora de comer, Ron intentó ir a la cafetería del distrito comercial donde solía almorzar con sus socios. El camarero no se acercó a su mesa durante un buen rato y luego le dijo que todos los asientos estaban reservados. Las mesas de alrededor estaban vacías. En la peluquería, donde Savannah había pedido cita hacía una semana, le habían dicho que el hombre estaba enfermo. A través de la ventana, vio al mismo hombre cortándole el pelo a la señora Page. La agente inmobiliaria Martha Simmons rompió desafiante el contrato con Ron's Auto Service para anunciarse en sus folletos, y luego llamó a todos sus colegas, recomendándoles que hicieran lo mismo. En el Red Coyote Bar, el dueño colocó en silencio un sobre con el finiquito delante de Savannah. Ella intentó explicarle algo, pero él se volvió hacia los demás clientes. Los clientes habituales, que solían hacer bromas sobre ella, fingieron no darse cuenta de su existencia. A última hora de la tarde, Ron estaba sentado en el taller vacío. El teléfono estaba en silencio, ni una sola llamada en todo el día. Los mecánicos se habían marchado, llevándose sus herramientas. Lo único que quedaba en la oficina era la foto de Cassie sobre la mesa, sonriendo a la cámara, una niña con coletas en bicicleta. Savannah estaba recogiendo el piso alquilado. La casera ya le había informado de que no renovaría el contrato. «Tengo una reputación en casa». En la estación de autobuses compra un billete a Portland. Allí nadie conoce su historia. Puede empezar de cero. En el supermercado las cotillas hablaban, y yo siempre lo dije, tan joven y tan poco escrupulosa. Pobre Lauren, lo ha aguantado durante tantos años. Las dependientas asentían, recordando cómo Ron había dejado la compra a horas intempestivas, cuántas veces se había visto su coche en el Coyote Rojo. Aquella noche, Ron entró en una tienda de comestibles de las afueras, el único lugar donde le atenderían. El cajero, un joven recién llegado a la ciudad, no se enteró de la historia y le sirvió con indiferencia una botella de whisky.
En el piso vacío sobre el bar, Savannah se sentó sobre su maleta y se permitió llorar por primera vez aquel día. El sueño de tener su propio bar se había desmoronado como un castillo de naipes. Los pueblos pequeños no olvidan historias como esta. Ella se había convertido en una proscrita, una persona fuera de la sociedad. En la mansión Clark, Lauren metió metódicamente las pertenencias de su marido en cajas. 25 años de vida matrimonial cabían en unas cuantas cajas de cartón. Apiló camisas, pantalones, corbatas, cosas tan familiares que de repente eran extrañas. La ciudad ya había hecho su elección, había puesto cada cosa en su sitio. Ahora solo quedaba aceptarlo y seguir adelante. La sala del tribunal estaba abarrotada. Parecía que la mitad de Silver Creek había venido a apoyar a Lauren. El juez Harrison, que conocía a la familia Clark desde hacía más de 20 años, repasó los documentos en 5 minutos. Dadas las indiscutibles pruebas de adulterio y el consentimiento de ambas partes al divorcio, el tribunal ordena la disolución del matrimonio, dijo en un tono seco y serio, pero había un desprecio mal disimulado en la mirada que lanzó a Ron. Ron estaba sentado en el rincón más alejado de la sala, encorvado en su gastado traje. Había envejecido unos 10 años en el mes que llevaba allí, encanecido y canoso. Nadie se sentó a su lado y había unas cuantas filas vacías a su alrededor. Después de la reunión, Lauren se vio rodeada de amigos y vecinos. Martha Simmons la abrazó con fuerza, la señora Page la invitó a tomar el té. Incluso la señorita Thompson, la estricta bibliotecaria, vino a ofrecerle su apoyo. Ron salió por la puerta lateral. Nadie volvió la cabeza en su dirección. Esa tarde Cassie y Travis regresaron de su viaje de novios. Lauren se reunió con ellos en el aeropuerto. Bronceados y felices, no se soltaban de la mano. «Mamá, ¿estás bien?» Cassie abrazó a su madre. «Estoy bien, cariño. Ahora todo va a ir bien». En casa, durante la cena, Lauren miró sus fotos de la isla, escuchó historias entusiastas. Casi dejaba de hablar de vez en cuando, lanzando miradas preocupadas a su madre, pero Lauren estaba realmente tranquila, por primera vez en mucho tiempo. «Estaba pensando», dijo, sirviendo el té, «que quizá podríais quedaros aquí una temporada. La casa es grande, hay sitio de sobra, y no deberías tener prisa por comprarte la tuya. Los precios están por los suelos en estos momentos». Casi miró a Travis. «¿Estás segura, mamá?» «Por supuesto, será un placer». Travis hizo girar su taza pensativo. «¿Sabes? Acabo de enterarme de que el taller de carrocería está en venta. Ron se va de la ciudad». «¿Y?» Lauren miró a su yerno con atención. «Tengo ahorros. He estado ahorrando para el pago inicial de una casa. Si se agrega el paquete de indemnización de Ron, tal vez merezca la pena correr el riesgo». «Travis», casi le apretó la mano, «son todos nuestros ahorros». «Ayudaré», dijo Lauren con calma. «Yo también tengo ahorros. Vivirás aquí por ahora e invertiremos el dinero en el negocio. Eres un buen mecánico, Travis. Y un hombre honesto, eso es lo principal». Una semana después estaban firmando los papeles para comprar el taller de reparación de coches. Ron ni siquiera regateó. Entregó el negocio por el primer precio, como si quisiera deshacerse de todo lo que le ataba a la ciudad. El día que Travis abrió el taller bajo el nuevo rótulo, volvieron todos los mecánicos. Jim, el trabajador más veterano, le estrechó la mano. «Me alegro de trabajar con un hombre honrado, jefe». Los clientes también volvían. El pueblo conocía a Travis como un técnico excelente. A finales de mes, el taller estaba inundado de pedidos e incluso tuvieron que contratar a otro mecánico. Casi consiguió trabajo en el hospital de la ciudad, estaba terminando la residencia. Por las tardes, los tres se reunían en la cocina. Lauren preparaba la cena, Cassie hablaba de los pacientes y Travis compartía las noticias del taller. Intentaban no hablar de Ron en la ciudad.
se había convertido en un punto oscuro de la historia que todos querían olvidar. Decían que se había ido a la costa oeste, pero nadie lo sabía con certeza. Savannah también había desaparecido. Se rumoreaba que la habían visto en Portland. Una noche, mientras revisaba algunas cosas del armario, Lauren encontró un viejo álbum de fotos. Las fotos los mostraban a ella y a Ron jóvenes y felices. Su primera casa, el nacimiento de Cassie, las vacaciones familiares. Se quedó mirando las fotos durante un buen rato. Luego cerró el álbum con cuidado y lo guardó en una caja. El pasado debía quedarse en el pasado. En la casa de los Clark volvía a haber risas. Cassie y Travis llenaban el vacío con su juventud y su amor. Lauren volvía del trabajo al cálido y acogedor hogar donde era bienvenida. Los fines de semana trabajaban juntos en el jardín, haciendo planes para el futuro. Silver Creek olvidaba poco a poco la escandalosa historia de la boda. La vida seguía como siempre. Nacían niños, se celebraban bodas, se abrían nuevas tiendas. Pero una cosa había cambiado para siempre. El pueblo había aprendido a distinguir el brillo falso del oro verdadero, la respetabilidad ostentosa de la verdadera decencia. Y Lauren. Por fin, Lauren podía dormir tranquila por las noches sin escuchar los pasos de su marido ni oler el perfume de sus camisas. Se sentía libre, y esa sensación merecía todo el dolor y la humillación de los últimos meses.